lo creerá, pero ya será demasiado tarde, ya no habrá oportunidad. Entonces ahora el momento es el tiempo en que Dios está preparando a su pueblo. Dios está llamando. Dios está diciendo: yo quiero salvarte, no quiero que perezcas, porque el castigo nos espera si nosotros no hacemos la voluntad del Señor, si nosotros rechazamos a Dios. Porque la voluntad de Dios es que todos seamos salvos. Amén. Vamos a ver que esto es bíblico. Vamos a ver lo que dice. A ver, vamos a ver. Vamos a ver lo que dice el libro de Joel, que hay otro versículo, donde Dios habla de que nosotros tenemos que volver a Él. Joel 2:13. Libro de Joel, capítulo 2, versículo 12 y 13. Son dos versículos. Daniel, Oseas, Joel, Amós. Sí, está al lado de Oseas. Daniel, Oseas, Joel, Amós. Joel 2, 12 y 13. Si ya lo encontraron, pueden decir amén. La palabra dice así: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Amén, hermanos. Amén. El Señor te manda a decir en esta noche: vuelve hacia mí nuevamente. El Señor te está llamando. Él dice: convertíos a Jehová con todo vuestro corazón, dice. Rasgad vuestro corazón, dice, no vuestro vestido. Eso significa que nosotros tenemos que volver al Señor con todo nuestro corazón. Aunque hayamos pecado delante del Señor, aunque hayamos fallado, pero Dios es misericordioso. La palabra dice que Él es grande en misericordia y tardo para la ira. Claro que la ira del Señor vendrá si uno no se arrepiente. Si uno no se pone a cuentas con Dios, la ira del Señor caerá. Pero si uno se pone a cuentas con Dios, entonces Dios es misericordioso y Dios es justo y fiel para perdonar. La palabra dice: si alguien ha pecado contra Dios, es cuestión de confesar los pecados, porque Dios es fiel y justo para perdonar, dice. El Señor es muy misericordioso, hermanos. Él perdona. Él no es como nosotros. Él no guarda odio, Él no guarda rencor, sino que Él perdona de todo corazón. Pero lo que Dios quiere es que todos nos convirtamos a Él con todo el corazón. Es lo que Dios quiere, hermanos. Porque la voluntad de Dios es que todos seamos salvos, que nadie perezca. Es lo que el Señor quiere, hermanos. Vamos a ver lo que dice el libro de Mateo 18:14. Mateo 18:14. Mateo 18:14. Si ya lo encontraron, pueden decir amén. Mateo 18:14. Y la palabra dice así: así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. La palabra dice claramente, hermanos, que no es la voluntad de Dios que alguien se pierda. La voluntad del Señor es que todos seamos salvos. Es lo que Dios quiere, hermanos. Pero la humanidad ha entendido al contrario, pues porque Dios es amor, no me va a mandar al infierno, pues porque Dios es misericordioso, me va a recibir en el cielo. No, al contrario. Si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, nadie puede entrar en el reino de los cielos. Nadie. Porque Él dice claramente: sin santidad nadie verá al Señor. O sea, al hablar de la palabra santidad, es algo muy importante, hermanos. Hay mucha gente que lo ha ignorado como que si es una palabra simple, cualquiera, que no tiene
que no tiene validez, pero es algo tan importante, porque el Señor Jesús dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces solo con santidad, viviendo en santidad, haciendo lo que a Dios quiere, agradando al corazón de Dios, vamos a ver al Señor. Vivir en santidad, vivir íntegros delante de los ojos del Señor, y no apartarse del Señor, ni para la derecha ni para la izquierda, sino que firmes en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso es lo que el Señor quiere, hermanos. Firmes en la palabra del Señor. Y sobre todo, la palabra dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Ama a tu prójimo como a ti mismo, que es el primer mandamiento. Así dice el Señor. Entonces lo que el Señor nos manda a decir, que nosotros amemos al prójimo, que amemos a los demás. Porque el Señor dice que en ese día el Señor les dirá a los justos. No, la palabra dice así. El Señor nos preguntará si visitamos a Él cuando Él estuvo en la cárcel. Y los que no saben dirán, Señor, ¿pero cuándo estuviste en la cárcel? Y Él nos dirá, cuando uno de mis hijos estuviera en la cárcel no los visitaste. Cuando yo estuve hambriento, no me diste de comer. Cuando estuve sediento, no me diste de beber. Cuando estuve desnudo, no me diste ropa. Cuando me persiguieron y no tuve dónde recostar mi cabeza, no me diste hospedaje. Entonces, el Señor Jesucristo no es el que realmente va a padecerte eso, sino que a uno de nuestros hermanos. Si tú sabes que alguien que no tiene trabajo y tú teniendo la oportunidad de darle un plato de comida y no lo haces, entonces en el cielo el Señor te va a decir esto, ¿por qué no lo hiciste? Si tú sabiendo que alguien que está sin trabajo y que no tiene nada, o que no tiene ropa, no tiene de qué vestirse, y tú teniendo muchas ropas y tú no le das nada, ese es un gran pecado delante de los ojos del Señor. La palabra dice, el que tenga comida, que comparta con su hermano. El que tiene 2 túnicas, que le dé uno al que no tiene nada. Es eso que el Señor quiere. Porque de todas estas cosas vamos a rendir cuentas ante el Señor. Este es algo serio, hermanos. Es algo real que está próximo en ocurrir. Porque todos vamos a compadecer ante nuestro Señor Jesucristo. Entonces en ese día, Él ya va a ser como un juez. Él ya no va a ser nuestro abogado. Por ahora sí. Él es nuestro abogado. La palabra dice, abogado tenemos en el cielo. Que Él es el que nos defiende. Él es el que dice al Padre, Padre, pero dale otra oportunidad. Padre, va a cambiar. Señor, Padre, dale otra oportunidad, perdónale. Él es el que nos defiende ante el Padre. Así dice la palabra, pero en ese día ya no. Él se va a sentar en su trono y los libros se van a abrir. Entonces allí el Señor va a ver todas nuestras obras. Entonces es donde vamos a ser juzgados de acuerdo a lo que hicimos. El Señor dice, he aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. El Señor está pronto, hermanos. Así que preparémonos, estemos a cuenta con Dios. Dejemos de buscar lo material, dejemos todas las cosas temporales. Es cierto que son importantes, pero la palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y los demás vendrán por añadidura. Las bendiciones son una añadidura. Lo que tú necesitas es una añadidura, no es lo principal. Lo que Dios nos manda a hacer es buscar primeramente su reino. ¿Qué es lo que esto significa? Orar, buscar de Dios de día y de noche, meditar en la palabra, compartir la palabra, el plan de salvación, porque tal vez alguien lo necesita, el compañero de trabajo u otra persona. Nosotros nunca sabemos que si alguien está necesitado de la palabra de Dios, y nosotros teniendo conocimiento de la palabra y no la compartimos, es un error tan grande, hermanos, porque el Señor también nos manda a hacer la gran comisión. Él dice, por tanto, id en todas las naciones y predicad el evangelio a todas las criaturas, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es lo que el Señor nos manda a hacer, hermanos. Es algo que nosotros tenemos que cumplir. Es cierto que no vamos a ir a todas las naciones,
pero alguien necesita la palabra del Señor. Alguien necesita escuchar el plan de salvación. Porque Jesucristo es el único que salva. Él dice en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Solo por medio de Jesucristo tenemos acceso al cielo. Y por nadie más. No por ningún santo, no por María, como dice mucha gente, o no por ningún apóstol, o no por medio de San Pedro, o de todos los apóstoles. No, la Escritura dice, solo mediante nuestro Señor Jesucristo. Eso es, y punto y final. El que quiera, que así sea. El que no quiera, pues igual. Porque la palabra así lo dice. Por eso el Señor Jesús dice en el libro de Apocalipsis, el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice. Así dice la palabra, hermano. Entonces así lo que te manda a decir en esta noche, si tú tienes oído, escucha lo que el Señor te dice en esta noche. Pero si tú no quieres, endureces tu corazón, pues ahí ya tú con Dios. El Señor ya cumplió en decirte lo que Él tiene que decirte esta noche. El Señor te está hablando. Porque Él no quiere que tú perezcas. Él no quiere que tú vayas al lugar de condenación. Él quiere que lleguemos al cielo, que nos gocemos con Él juntamente para siempre. Para siempre. Así lo dice la palabra, hermano. Así es, hermano. Porque la voluntad de Dios es que todos sean salvos, que nadie se pierda. Esa es la voluntad del Señor. Vamos a ver lo que dice el libro de San Juan 6:39. San Juan 6:39. Amén. Si lo encontraron pueden decir amén. San Juan 6:39 y 40, vamos a leer los dos versículos. Y dice así: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no se pierda, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero. Amén, hermanos. Está bien claro, hermanos. El Señor dice que la voluntad de Dios es que no se pierda ninguno, dice. Ninguno. El infierno se hizo para el diablo, porque él se rebeló contra Dios. Para eso se hizo el infierno. Pero por la desobediencia, por la rebelión del hombre, entonces se aparta de Dios. Por esa razón que mucha gente que se va a ir al infierno. Y hay mucha gente que ya está en el infierno ahora. Hay mucha gente en el infierno ahora y que están queriendo una oportunidad, que están pidiendo al Señor, aunque sea solo un minuto, para regresar a la tierra, arrepentirse. Pero ya es tarde, para ellos ya no hay salvación. Una vez en el infierno es una eternidad. La palabra dice que su humo subirá para siempre por el siglo de los siglos. Y nunca se apagará. Nunca habrá descanso. Entonces la palabra está bien clara, hermanos. Dios quiere que todos seamos salvos. Dios no quiere que alguien se pierda. El Señor Jesucristo dice, Él quiere que todos seamos salvos. Y los que ya murieron, Él dice que los va a resucitar al día final. Pero Él quiere resucitarlos para la vida eterna, no para la condenación eterna. Es lo que Dios quiere, hermanos. La voluntad de Dios es que todos seamos salvos. Es lo que Dios quiere, hermanos. No, Dios no quiere que nos perdamos. Es lo que Dios quiere para la humanidad y es lo que Dios quiere para su iglesia. Que la iglesia viva en santidad, que la iglesia camine conforme a la voluntad del Señor, en obediencia delante de Dios y en integridad, sin hacer cosas malas, sin moverse a la izquierda ni a la derecha. O sea, esto significa sin poner un pie al mundo y sin poner un pie en las cosas de Dios. Porque la palabra dice, el que ama al mundo no es de Dios. Si alguien todavía ama al mundo, todavía ama las cosas que se hacen en el mundo, no es de Dios. Aunque ya haya aceptado a Cristo en su corazón, pero si todavía sigue haciendo, no es de Dios.
La salvación se gana.